Muy bien, entonces seguimos revisando el contenido de las obligaciones que generan el contrato de compra-venta. Estamos viendo las obligaciones que son principales en el caso del vendedor. Son muchas las obligaciones que recaen sobre el vendedor. No se olvide que esto se debe a que el vendedor está transmitiendo la cosa, ¿no? La cosa sobre el cual ha recaído un interés por parte del comprador, una cosa o un derecho, claro, ¿no? Y que tiene que entregarlo. Tiene efectos jurídicos en cuanto al riesgo de la cosa. ¿Y qué pasa si no entrega? Realmente puede dañar el interés, los intereses patrimoniales del comprador. Entonces, de esta manera estamos viendo, ¿no?, revisando el contenido todavía de las obligaciones del vendedor. Le hemos dividido en dos partes: obligaciones principales, obligaciones accesorias. Dentro de las obligaciones principales, la más importante, diríamos, consiste en la obligación de entregar la cosa, que no es transmitir el derecho de propiedad de la cosa, porque esta ya ha sido transmitida con el acuerdo de voluntades. Bueno, ahí vemos los gastos de entrega, lugar de entrega, momento de entrega. Podemos resumir que las partes pueden pactar los gastos, lugar, momento de entrega. Luego vamos a ver, ampliando con mayor precisión, el caso de incumplimiento en la entrega del comprador, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder, ¿no? Vamos a verlo. La obligación de transferir el derecho de propiedad solo cuando el contrato de compra-venta esté sujeto a alguna modalidad. Solamente en esa situación podrá entonces tener esta obligación de transferir el derecho de propiedad. Mientras tanto, si es una compra-venta dentro de los efectos naturales, no va a haber ninguna dificultad. La segunda gran obligación que tiene el vendedor es garantizar y asumir la responsabilidad para el caso de evicción y de vicios ocultos. Son dos clases de responsabilidad que están contenidas. Una es el caso de evicción ante perturbación de derecho que pueda sufrir su comprador, de modo que aparezca un tercero que alegue tener un mejor derecho propietario. Entonces, imagínense esto, claro, a través de un proceso judicial. Y si el proceso judicial pierde el comprador su derecho, entonces ahí tiene que responder el vendedor por la evicción respectiva, porque ha sido derrotado el comprador, ha sufrido la pérdida, ¿no? Esa es la evicción, como haber sido vencido, más o menos en otro sentido, ¿no? Vencer en una situación litigiosa. Esta evicción, estimados, es una derrota a través de un proceso judicial, una sentencia. No es una derrota en un sentido, diríamos, ¿no?, extrajudicial. Eso no existe, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Dentro del sistema jurídico entendemos que el derecho de propiedad ha sido reconocido. Sin embargo, si hubiera un tercero que alega un derecho de propiedad sobre la misma cosa, entonces tendrá que acudir ante la autoridad jurisdiccional y el juez será quien al final, a través de una sentencia, determine que este tercero tiene participación dentro del derecho de propiedad sobre la cosa. Esta evicción puede ser incidental en una primera parte, cuando participa solo en el proceso. El vendedor es citado, ¿no?, para que participe dentro del proceso, y la garantía principal es ya definitivamente cuando se produjo la pérdida judicial. Bueno, ahí hemos visto requisitos. La perturbación debe ser actual, buena fe del comprador, que él no conocía, ignoraba de las posibles causas de perturbación que podía provenir de un tercero. Perturbación imputable al vendedor, que son por causas que se le atribuyen a la conducta del vendedor. Garantía incidental, cuando en el proceso judicial iniciado por un tercero demandando al comprador, se cita al vendedor para que pueda
participar dentro del proceso. Bueno, participar es decir, ¿no? Para que pueda estar dentro del proceso y también como cumpliendo con sus obligaciones que la ley manda. La garantía principal es la obligación del vendedor de devolver al comprador el precio, gastos, compra-venta, otros gastos, frutos, costas, porque el tercero aprobó su mejor derecho de propiedad. Entonces la garantía incidental es la participación dentro del proceso que está obligado, ¿no?, por ley el vendedor. Si es que participa dentro del proceso, nos referimos a que pueda participar dentro de la aportación de pruebas, pueda dar su testimonio, ¿no?, como, ¿no?, dentro del proceso, y pueda estar, ¿no?, dentro de la sustanciación que el tercero ha iniciado dentro del proceso, ¿no? Garantía principal es cuando ya se produce la sentencia que reconoce el derecho de propiedad al tercero. Este reconocimiento del derecho de propiedad puede ser total, ahí hablamos de evicción total, o sea que el comprador pierde la totalidad de la cosa. El tercero va a tener su derecho de propiedad y bueno, tendrá que el comprador totalmente estar desvinculado de cualquier derecho de propiedad sobre la cosa. La evicción parcial es cuando el tercero es reconocido su derecho de propiedad, pero no en el 100%, sino en una parte. Entonces serán copropietarios, ¿no?, el comprador con el tercero. Muy bien, los vicios ocultos. Vamos a continuar desde acá. Nos estamos conectando, ubicando, reiterando, reforzando nuestros puntos de avance para que pueda usted tener claro estas obligaciones que recaen sobre el vendedor. Los vicios ocultos son aquellos defectos de la cosa, defectos, ¿no?, que hacen que no cumpla la función económica. No puede cumplir la función económica y por tanto disminuyen su valor. Entonces el vendedor está tácitamente, porque la ley lo dice, garantizando el cumplimiento de la función económica que está destinada la cosa, ¿no? Si es que esta función no la cumple, pues tiene que responder por esto, ¿no? Estos son llamados vicios ocultos. Los requisitos son que deben ser considerables, de modo que afecta a la funcionalidad natural de la cosa. O sea que definitivamente no puede aprovecharlo, ¿no? No puede ser satisfecho el interés del comprador. Ocultos, que no pueden ser percibidos por el común de la gente, ¿no?, dentro de la conducta que debe tener el vendedor, una conducta de un buen padre de familia que no ha podido percibir, no ha podido encontrar, poder reconocer ese vicio oculto que tenía la cosa. Buena fe del comprador es que no conocía estos vicios. Bueno, en este caso se va a apreciar para el caso del vendedor in abstracto, pidiendo que tenga siempre la conducta de un bonus pater familiae, ¿no? Se le compara con un ser ideal. La buena fe del comprador se la va a apreciar su conducta in concreto, es decir, qué características de conocimiento, conducta, educación, etcétera, personales tiene el comprador, para que así pueda también considerarse el error, ¿no? Habíamos dicho que si una persona compra un vehículo y después alega que tenía vicios ocultos, como comprador hay que ver, ¿no?, si es que era un mecánico, por ejemplo, entonces diríamos, no, usted es mecánico, no podía pasársele por alto esta situación, ¿no? Usted debió darse cuenta, así que tiene que responder, o tiene que usted solamente, ¿no?, cargar con esta situación, ¿no? Deben ser anteriores o coetáneos a la compra-venta, ¿no?, porque si se produjeron estos vicios después, ¿no?, de la compra-venta, bueno, recae toda la responsabilidad y riesgo en el comprador. Dentro de estas dos acciones, vamos a ver enseguida, acción redivitoria y estimatoria, o también llamada quanti minoris, vamos a observar que la ley faculta al comprador poder acogerse a alguna de estas, ¿no?, debido a que la cosa tiene algún vicio oculto, de modo que está protegido sus intereses. Muy bien, entonces, cuando los vicios
en la cosa cumple con los 4 requisitos anteriormente señalados, entonces procede estas 2 acciones. Voy a leer el artículo 632 del Código Civil. Dice así: opción del comprador. Parágrafo 1. En los que señala el primer parágrafo del artículo 629, que habla de la responsabilidad por los vicios de la cosa, el comprador puede demandar, mire, estas 2 acciones. En este artículo no está mencionado, en el Código Civil no aparece la llamada acción así, ¿no? Con ese nombre jurídico, acción redivitoria, ni acción estimatoria quanti minoris, pero aparece implícita dentro de esta parte. Escuche, dice: el comprador puede demandar la resolución de la venta. Esa es la acción redivitoria. Puede demandar la resolución, o sea, que se deje sin efecto el contrato de compra-venta, porque tenía un vicio oculto y que está generando un daño patrimonial que no está dispuesto el comprador a poder soportarlo. Pues puede pedir acción redivitoria, es la resolución de la venta. Por lo tanto, el precio pagado más los gastos y todo esto tendrán que devolverse. Muy bien. También, ¿no? La cosa con los vicios también se van a devolver todo, ¿no? Por eso se va a dejar sin efecto a través de la resolución de la venta. Ahí está apareciendo entonces acción redivitoria. También tiene la opción, dice, o la disminución del precio. Esta opción, esta segunda opción que tiene en el 632 del Código Civil, disminución del precio, es la acción estimatoria o quanti minoris. Claro, mire, si la cosa dada en compra-venta, ¿no?, ha sido adquirida por el comprador, y si el comprador identifica que tiene un vicio, pero no es un vicio que ha afectado la totalidad del funcionamiento, ¿no?, de utilidad de la cosa, sino una parte, por lo tanto, entonces tendría 2 opciones: pedir la resolución, o como ha disminuido en cierto porcentaje la funcionalidad, entonces voy a pedir que se pueda también reducir el precio. Por eso dice acá, o la disminución del precio. Esas son las 2 opciones que dentro de la doctrina se la conoce como acción redivitoria y acción estimatoria o quanti minoris. Bien, el parágrafo segundo dice: la elección es irrevocable cuando se la hace con la demanda judicial. Entonces ya no se la puede revocar una vez solicitada ante la autoridad jurisdiccional. Bueno, estimados, entonces mire, acción redivitoria. Acción redivitoria es la acción que faculta al comprador que ante la aparición de vicios ocultos, esta aparición, cuando escuchamos, ¿no?, aparición, no es que ha aparecido en el momento, ¿no?, o sea, dentro de lo natural del uso, sino que esta aparición viene coetánea o anterior, ¿no?, a la compra-venta, que esta aparición de los vicios se le puede atribuir como responsable al vendedor. Muy bien, entonces, aparición de vicios ocultos en la cosa comprada, puede pedir la resolución del contrato de compra-venta. Resolución. Nosotros, estimados, vamos a ver en los siguientes temas la forma de disolución del contrato de compra-venta. Un contrato de forma general se puede disolver por nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución. Tenemos que ir repasando estas formas, modos jurídicamente reconocidos de dejar sin efecto un contrato. Bien, ¿qué diferencias hay? Bueno, esto ya lo hemos visto, que es la nulidad, diferencia con la anulabilidad, que es la rescisión, que es la resolución. Muy bien, entonces esto lo vamos a ver nuevamente acá en el caso de compraventa. Resolución es dejar sin efecto un contrato por causas posteriores a su formación. Nació válido, pero hay causas que posteriormente se han producido generando un perjuicio para las partes. En este caso está sufriendo un perjuicio el comprador, de modo que puede pedir ante la autoridad
judicial la resolución del contrato. Por lo tanto, el vendedor deberá devolver el precio, gastos y si es de mala fe, incluso daños y perjuicios, ¿no?, que hubiera incurrido el comprador. Muy bien, la acción estimatoria o quanti minoris. Estimatoria, esta palabra nos ayuda a identificar el contenido de esta acción. O también quanti minores, ¿no? Es como en la cantidad, ¿no?, ahí, del monto, ¿no?, de dinero que pueda estar ahí, ¿no? Es la acción que faculta al que ha adquirido algo para obtener la disminución o rebaja del precio, ¿ya? Hay una disminución o rebaja del precio. En cambio, en la acción redivitoria estamos solicitando que el juez deje sin efecto la totalidad del contrato, debiendo devolverse el precio, la cosa, los gastos, los frutos, más daños y perjuicios si fuera necesario. Estimatoria solo va a producirse una disminución o rebaja del precio que también la autoridad judicial va a ordenar que se lleve a cabo, ¿no? Y bueno, esto en compensación por los vicios o defectos ocultos de que adolecía la cosa vendida. Muy bien. Un detalle importante, dice el 635 del Código Civil: prescripción. El derecho a demandar la resolución del contrato o la disminución en el precio, nuevamente aquí está hablando de acción redivitoria, acción estimatoria. La resolución del contrato o la disminución del precio prescribe en el término de 6 meses, por favor, 6 meses. Estas dos acciones perecen en el término de 6 meses, computados que se inician el plazo del cómputo desde la entrega de la cosa. Desde la entrega de la cosa tiene 6 meses para identificar los vicios ocultos y poder acogerse a una acción redivitoria o acción estimatoria quanti minoris. Mientras tanto, bueno, una vez identificado, ¿no?, el vicio, uno tendrá que judicialmente, ¿no?, poder pedirlo, y si es que no lo hace en el término de 6 meses, ya no podrá, ¿no? Ya definitivamente habrá prescrito esa acción, ¿no? Esas dos acciones que el comprador puede pedir al vendedor. Muy bien. Si es que hay alguna consulta, bueno, creo que alguien ya levantó la mano, puede enviar un chat para leerlo. Listo. Obligaciones accesorias. Vamos a ver, las anteriores son obligaciones principales, sin embargo que contienen ya a las accesorias y que ahora lo vamos a enunciar. Hemos visto las obligaciones principales entonces. Las obligaciones accesorias derivan de las obligaciones principales. Esto en cuanto al vendedor. Dentro de las obligaciones accesorias son la de conservar la cosa. Debe conservar la cosa para su posterior entrega. ¿Qué diligencia debe tener para conservar la cosa? La de un buen padre de familia. Pero si no tiene esta diligencia, la de un buen padre de familia, y sufre pérdida, deterioro, la cosa antes de su entrega, considerando la diligencia, entonces tendrá que responder el vendedor en este caso, porque tiene que conservar la cosa con la diligencia media, un buen padre de familia. Imagínese si tiene que entregar un vehículo y el vehículo lo deja estacionado en la calle y dice, bueno, a mí no me importa, ya le vendí, y que esté ahí, que se lo lleve, ¿no?, cuando quiera, que se lo recoja. No le entregó, ¿no? Tiene que conservar, es una obligación conservar la cosa. Ahora, si esta conservación generara gastos, ¿no?, que por culpa del vendedor también podría erogar los gastos, podría suceder, ¿no?, que la conservación de la cosa genere gastos para el vendedor. Entonces podría ser de que el comprador
tenga que disponer por estos gastos de conservación de la cosa, porque no los recogió dentro de el tiempo, el lugar, etcétera. Bueno, esa es otra situación que también tendrá derecho el vendedor a ser reembolsado, ¿no? El dinero de los gastos de conservación de la cosa. Otra obligación de accesorio es entregar conjuntamente con la cosa principal los frutos y accesorios. ¿Desde qué momento los frutos? Los frutos serán desde el momento en el cual se produjo la transmisión del derecho de propiedad a través del consentimiento. Y accesorios, bueno, tendrá algunos bienes accesorios que también tendrá que entregarlo, ¿no? Digamos, bueno, en el caso de un vehículo será la llanta de auxilio, la pasilla, bueno, otros accesorios que son parte, que están dentro de el conjunto de el bien principal, ¿no? Lo accesorio sigue a lo principal. Inciso C, asumir el riesgo por el perecimiento de la cosa en caso de mora en la entrega. Si hay mora en la entrega, otra vez, entonces, bueno, asume el riesgo de perecimiento de la cosa. Listo, bueno, esas son las obligaciones del vendedor, son amplias, son varias. Vamos a ver ahora las obligaciones del comprador. Las obligaciones del comprador parte de también lo más importante para el vendedor. Lo que quiere el vendedor es, dentro de sus intereses, pagar, recibir el precio, ¿no? Por lo tanto, la obligación del comprador es pagar el precio. Este es el interés que tiene el vendedor. Entonces, el precio es el objeto de la obligación del comprador. Objeto de la obligación es la prestación, ¿no? que consiste en dar una suma de dinero. Consiste en una suma de dinero que le entrega al vendedor como contraprestación por, claro, la compra-venta, ¿no? A cambio de el bien, la cosa, el derecho que se está transmitiendo. El artículo 636 del Código Civil menciona: el comprador está obligado a pagar el precio en el término y lugar señalados por el contrato. Bien, aquí está también mencionando, ¿no?, que el comprador tiene la obligación de pagar en el término y lugar señalados por el contrato. Entonces pueden pactar el lugar, el momento del pago. El pago del precio es también la causa de la obligación del vendedor. Ese es un efecto de los contratos sinalagmático perfectos. La causa del vendedor es recibir el precio. La causa del comprador es que el derecho de propiedad, bueno, se le transfiera, ¿no? Considerando que es un contrato sinalagmático perfecto donde la prestación de una de las partes es la causa de la obligación de la otra parte y viceversa, ¿no? Tenemos dos prestaciones en los contratos sinalagmático perfectos, como aquí en el caso de la compra-venta. El lugar de pago será donde se acuerde por las partes. Las partes pueden acordar el lugar de pago, dónde va a ser. No se olvide de que muchas veces son sumas muy altas que no se lo puede hacer solamente en la calle. Se necesitará coordinar, ¿no?, para la seguridad, etcétera, el lugar del pago, ¿no? Generalmente si es un inmueble, se lo hace en el lugar, ¿no?, del inmueble al momento también de la entrega de la posesión del inmueble, ¿no? Dice el artículo 636, parágrafo segundo: a falta de pacto, el pago se debe hacerse en el lugar y en el momento en que se haga entrega de la cosa vendida. Bien, así se la va a considerar si no hubiera un acuerdo entre las partes. Las partes pueden acordar que en tal lugar en tal momento se va a realizar el pago. Muy bien. Un detalle que debemos considerar, yo recuerdo una situación muy desagradable que pasamos en algún momento. Le sugiero, ¿no?, esto pónganlo entre paréntesis, comillas, recomendación práctica. Aparte de encontrar o acordar el lugar, momento de pago, si son varios vendedores, son copropietarios, por ejemplo, de un inmueble, y usted está comprando o está asesorando a alguien, lo que debe determinar es, digamos que son 5 copropietarios, vendedores,
¿no? Los 5 tienen que firmar, ¿no? Tienen que realizar los trámites, bueno, etcétera. Y bueno, entendemos que los 5 tienen que dar su consentimiento, su aceptación, bueno, dentro de el contrato de compra-venta para que se pueda transmitir el derecho de propiedad. Ahora, sin embargo, en lo práctico, ¿a quién debemos entregar el dinero de los 5? Ese es un detalle muy importante que le puede causar grandes problemas, porque si bien quedamos el precio, quedamos el lugar de pago, etcétera, pero en lo práctico, en algún momento me pasó que teníamos que entregar más o menos, eran $500,000 de bolivianos, eran 3 copropietarios, y el momento de entregarlo, bueno, uno quería recibir el precio, o sea, el pago, también el otro, así que le dice, a mí me vas a dar el dinero. Bueno, el otro dice, no, a mí me tienes que dar. Uy, ya se hizo un gran problema. Resulta de que entre los 3 copropietarios habían deudas que tenían uno con el otro, o algo pendiente económicamente, ¿no? Entonces la intención era de un copropietario como del otro, me tienes que dar a mí, y él quería repartir el dinero entre los 3 y quitando, ¿verdad?, en la parte que supuestamente le debe. Entonces se hizo un problema porque no nos sentíamos con la seguridad de poder entregar a quién el dinero, porque si uno recibía, el otro estaba ya descontento, ¿no? y amenazando, ¿no?, con que no, de que tú no me has dado el dinero, tienes que darme a mí, bueno, etcétera. ¿Cómo se puede solucionar este problema que se ha podido, bueno, se ha podido solucionar, ¿no? Pero para no pasar estos momentos desagradables, si son varios copropietarios, estimados, deben mencionar lo siguiente. Mira, una sencilla forma de solucionar todo esto. Por favor, entre los 3 copropietarios discutan, decidan a quién vamos a entregar en sus manos el monto de dinero. Aparte entonces del lugar, aparte del momento de pago, ¿no?, vamos a añadir un detalle más. Si son varios copropietarios, a quién vamos a entregar el precio. Y entonces ahí dirá, bueno, podemos poner una cláusula ahí que diga que los copropietarios disponen de forma voluntaria que el pago del precio de la compra-venta en la suma de, bueno, ahí, ¿no?, 500,000 bolivianos, digamos, las recibirá en mano propia tal persona. Listo. Entonces nosotros, al entregar en sus manos a esta persona, ya estamos cumpliendo con el pago. Y ya allá ellos cómo van a distribuirlo. Nosotros hemos cumplido con la entrega a tal persona. Porque mire, si analizamos muy minuciosamente, la ley considera que el pago se está haciendo a los 3, que los 3 están extendiendo sus manos, podríamos así darle una ilustración, así lo imaginamos, que los 3 están extendiendo sus manos y a los 3 les estamos dando el monto de dinero, ¿verdad? Esa sería una forma natural, normal de realizar el pago del precio. Sin embargo, nuevamente le digo, ¿no?, ahí puede que haya intereses personales que tenga uno del otro y que, bueno, haya conflictos y uno se siente insatisfecho y diga, tú no me has dado a mí el dinero, así que a mí tienes que darme el dinero. Y usted le puede decir, pero nosotros ya le hemos dado a tal persona. No, a mí me tienes que dar el dinero porque yo soy un copropietario y me toca a mí, digamos que son 3, el 33.33%. Y el otro le dice, no, yo te voy a dar lo que te corresponde descontándome lo que me debes. Entonces hace un problema, usted se imagina, ¿verdad? Así como en las novelas, en las películas. En la realidad muchas veces los conflictos sociales mueven a todas estas situaciones. Listo, bueno, eso quería remarcarle para algún momento, yo creo que le va a evitar grandes problemas y situaciones desagradables. Bien, si el comprador no paga oportunamente el precio en el momento, en el lugar estipulado, es responsable por los intereses, tiene que responder por los intereses. Porque si no paga, el vendedor está sufriendo un perjuicio patrimonial, ¿no?
es responsable por los intereses que produzca cuando las partes lo han convenido o cuando han sido constituidos en mora. La constitución de mora, bueno, es a través de la intimación de pago. En este caso, también podría ser considerado responsable de intereses cuando lo han convenido. En el contrato podría decir el pago se realizará después de 5 días de el acuerdo, bueno, desde la fecha de la suscripción del contrato. Si es que el comprador incumple con el pago, podríamos poner así, el comprador se constituye en mora debiendo pagar los intereses respectivamente. Es decir, que ya va a estar constituido en mora a simple incumplimiento o retraso en el plazo, ¿no? Dice el artículo 637 del Código Civil, el comprador debe pagar intereses sobre el precio pendiente en los siguientes casos, si así se ha convenido en el contrato. Eso es lo más favorable para intereses del vendedor, expresar en el contrato que el incumplimiento del pago en el tiempo produce inmediatamente la constitución de mora y por lo tanto el pago de los intereses respectivos. Número 2, si la cosa vendida origina frutos u otros productos y ha sido entregada al comprador, ¿no? Pues también, bueno, se hace responsable, ¿no? de estos frutos que generan, ¿no? La cosa ya entregada. 3, si el comprador ha sido constituido en mora a través de una intimación de pago. Por la falta de pago también se puede pedir la resolución del contrato. Mire, estamos reiterando muchas veces esta posibilidad de resolución del contrato, ya sea por el incumplimiento, por ejemplo, vicios ocultos, lo último que revisamos, en el caso, ¿no? de responsabilidad del vendedor, pero también por este otro lado, el comprador está obligado a pagar el precio, pero si no lo hace, ahora es el vendedor quien puede pedir la resolución del contrato. O sea que la resolución puede beneficiar tanto para el vendedor o para el comprador en ciertas determinadas situaciones cuando corresponda. El artículo 639 del Código Civil menciona lo siguiente: resolución de la venta por falta de pago del precio. Si el comprador no paga el precio, el vendedor puede pedir la resolución de la venta y el resarcimiento del daño, de dejar sin efecto un contrato por causas posteriores. Eso es resolución. Lo dejamos sin efecto, claro, ¿por qué? Porque el vendedor se siente afectado, y aparte que se siente, bueno, se produjo, ¿verdad?, un daño patrimonial. El comprador entonces puede suspender el pago también, el comprador sí, puede suspender el pago cuando haya el temor que un tercero reivindique la cosa. Esta es una situación diferente, ¿no? Los intereses tanto del comprador y del vendedor son aquí regulados, protegidos por el Código Civil, la ley. Entonces el comprador no puede pagar, no tiene ese derecho de suspender el pago cuando haya un posible tercero que esté queriendo reivindicar la cosa. Reivindicar es recuperar el derecho de propiedad de la cosa. Muy bien, entonces ahí se entera de que hay un tercero que está queriendo reivindicar judicialmente, nos debemos entender, no es una situación de hecho, no es que alguien quiere quitarle solamente, o sea, llevárselo, no, es judicialmente entendido. Entonces el comprador puede suspender el pago. Bueno, o también cuando la cosa vendida esté grabada o sujeto a embargo. Entonces, cuando se conoce que que la cosa tiene un gravamen, bueno, entonces el comprador puede suspender el pago porque hay la posibilidad de que un tercero, ¿no?, en este caso serían acreedores del vendedor, puedan recaer sobre la cosa objeto de la venta. En ambos casos, en estas dos situaciones, en el caso de que un tercero quiera recuperar la cosa o que la cosa esté con algún gravamen y que es muy probable de que puedan recaer acreedores sobre esta cosa, el comprador debe ignorar la situación en que se encuentra la cosa, porque si conocía, entonces
está asumiendo estos riesgos procesales que podrían suceder, de que se pierda el derecho de propiedad. Bueno, pero ahí también ya procederá, ¿no?, la evicción en el caso, ¿no?, respectivo. Dice el artículo 638 del Código Civil, suspensión del pago. El comprador puede suspender el pago del precio, 1, cuando tema fundamentadamente que la cosa vendida o parte de ella puede ser reivindicada por un tercero, a menos que el vendedor preste garantía idónea. 2, cuando la cosa vendida se encuentra grabada con garantías reales o sujetas a vínculos de embargo o secuestro, caso en el cual, además, si el vendedor no libera la cosa en el término que debe fijar el juez, el comprador puede demandar la resolución del contrato y el resarcimiento del daño conforme al artículo 596. Bueno, esta es la situación en caso de acreedores que quieran recaer para cumplir sus créditos. Muy bien.